O sea, son medidas contra la corrupción. Tú mencionas en tu artículo la medida, la disposición de Bosch o la intención de Bosch de establecer un impuesto al sobreprecio del azúcar como una medida anticíclica, que además iba a favorecer el desarrollo de los trabajadores de la caña de azúcar. Exacto, como había un sobreprecio que se había generado no por la producción de las empresas, sino por el mercado internacional. Sí. Lo que Bosch entendía, en primer lugar, si ese dinero empezaba a ingresar a la República Dominicana, se iba a generar una crisis inflacionaria, para el pueblo, pero además, si no lo habían producido las empresas, ¿por qué mejor no generar un impuesto y con eso más obras para el pueblo? Son medidas que tienen que ver con quitar las ganancias excesivas que en el caso de Honduras, por ejemplo, se estaban dando con el negocio de los combustibles, 3 veces más de las ganancias estipuladas. No significaba un ataque a las empresas, un atentado a las empresas. Grandes, importantes empresarios de la República Dominicana apoyaron al gobierno de Juan Bosch. No, lo que se estaba haciendo era un ataque a la corrupción, tanto pública como privada, ¿verdad? Y las cosas más importantes ya es, digamos, la consagración de eso. En el caso dominicano es que en la Constitución del 63 se estipula el trabajo como fundamento de la existencia de la nación. ¿Ah? Podemos hablar también el hecho de que la llegada de Bosch es acompañada por un proceso constituyente. Entonces, y en el caso de Zelaya, él quiere terminar su proceso generando un proceso constituyente, aunque no se desarrollara dentro de su propio mandato, ¿verdad? Fíjese que es interesante. Es decir, en esa Constitución del 63 de la República Dominicana, se establecía la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, se establecía la libre sindicalización y toda una serie de derechos muy importantes. Ahora bien, como usted dice, ¿eso es fruto de qué? De que para convertir al pueblo, ¿no?, en protagonista de la sociedad dominicana, no una sociedad que siga dividida en capas de primera y en masas de tercera, hay que hacer un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social, y esa es la Constitución del 63. Correcto. Y esa es la Constitución que quiere impulsar Zelaya en la construcción de ese poder ciudadano. Entonces, mire qué interesante, en esa misma Constitución del 63, en la República Dominicana se prohíbe la reelección, ¿verdad? En el caso de Honduras, le acusan al presidente Zelaya de no estar prohibiendo la Constitución, no, sino de aspirar a la reelección. Eso es una falacia. Claro, eso no tiene ningún argumento. Así es. Pero además de eso, mire qué interesante, en ambos casos la reelección, a favor o en contra, se vuelve un argumento. En el caso de Bosch no le podría decir que se quería perpetuar en el poder. Todo lo contrario. No, pero sí que quería establecer una dictadura comunista, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Zelaya no le dicen eso, pero le dicen que se quiere perpetuar en el poder asociado a intereses foráneos de Honduras. O sea, chavista, una dictadura chavista. Los argumentos que es la versión latinoamericana ahora del comunismo de la Guerra Fría. Lo interesante Otra cosa, Matías, sí. También se dice que Bosch renunció. Ah, bueno. Bueno, se ha inventado esa historia y ha circulado ahora recientemente de que Bosch, al no poder imponerse a los militares, igual que Zelaya en Honduras con Romeo Vázquez, pues renunció. Sí. Igualmente se menciona eso. Y también se inventaron una renuncia. Parece como que hay un modelito que se utiliza mucho en estos casos. Por supuesto que sí. Mire lo que le decías, digamos, sobre la reelección. Lo interesante de la reelección es que, tanto en el caso de Bosch, que se prohibía la reelección, como en el caso de Zelaya, que nadie puede quitar que a lo mejor si se hacía la nueva Constitución, se permitía la reelección, pero en ambos casos son unos planteamientos que están a favor de sustituir el poder del caudillaje por el poder soberano del pueblo. En el caso de los golpes, por supuesto que hay una especie de estrategias ¿verdad? O de pautas que uno puede encontrar que tienen permanencia histórica. ¿Cuál es el punto? Se ha dicho incluso últimamente en la República Dominicana, se ha querido traer a colación las falacias de que Bosch renunció. Sí. Nadie seriamente puede demostrar una sola prueba de que Bosch renunció. Bosch no renunció. Incluso Bosch, la única carta que sale del Palacio Nacional en 1963 es una que termina, o sea, que su última línea es la siguiente: mientras tanto, aquí dispuestos a seguir la voluntad del pueblo. Hay otro elemento que me llama la atención. Juan Bosch intentó
en innumerables ocasiones volver al país, sí, pero no encontró, digamos, una organización social, sí, una fuerza social que le permitiera regresar. Sí. En el caso de Zelaya lo vemos, vemos algo parecido. Sí. Bosch no contaba con un PRD efectivo, eficiente como estructura política que pudiera sustentar su regreso, ni la movilización popular para su regreso. Algo parecido le está sucediendo a Zelaya, que no tiene partido. Es decir, ¿es así o no? Claro, ni está tan a la mano la respuesta militar, ni está tan a la mano la respuesta popular. Así es. En el caso de Zelaya, como en el caso de Bosch, ningún gobierno que ha sido derrocado por un golpe puede justamente ser acusado de que ha intentado una racia dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, el argumento de perjudicar la institucionalidad radica con el hecho de que ninguno de estos gobernantes intentó usar las Fuerzas Armadas como mecanismo para permanecer en el poder. O sea, hay un respeto pleno al carácter no político y no deliberante de las Fuerzas Armadas, tanto en la etapa previa de lo que fue el golpe aquí, como en Honduras, como sucedió en Chile y en otros países. Ahora, tanto Zelaya como Bosch tuvieron medidas firmes. En el caso de Bosch, la cancelación de varios oficiales. Y lo que fue un cara a cara con las Fuerzas Armadas, pero sobre todo, que es más importante, empezar a generar en las Fuerzas Armadas una cultura republicana, patriótica y democrática, que no la había. Entonces, por el lado popular, la situación es bien diferente. Honduras justamente ahora está recuperando una capacidad de movilización que era más difícil que hubiese inmediatamente en la República Dominicana porque venía saliendo de una tiranía. Ahora, en ambos casos, los presidentes, tanto Zelaya como Bosch, están teniendo que empezar a recomponer fuerzas sociales por un lado y por otro lado esperar, no realizando una penetración dentro de las Fuerzas Armadas, no, esperar que dentro de la oficialidad, sobre todo la joven, que puede establecer otros compromisos, surja un germen de reivindicación del rol legítimo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, que es proteger la constitucionalidad, que es proteger la soberanía nacional y la soberanía del pueblo en una república de verdad.